Hola a todos y bienvenidos a Elige Estar Bien en KNB Radio. Soy Pablo Tricci, autor del libro No te conformes, elige estar mejor. Este es un espacio para compartir lo que nos hace bien. Habiendo ya transcurrido 17 programas y dado que la radio es un medio auditivo, no siempre contamos con el tiempo necesario para retener lo escuchado. He decidido realizar un resumen cada 4 programas. Esta iniciativa tiene 3 objetivos principales. Primero, resaltar los puntos más relevantes de cada emisión. Segundo, facilitar la escucha de los programas que ahora les resulten de mayor interés. Y tercero, como algunos episodios no estarán disponibles en español, el resumen será presentado en este idioma para asegurar su comprensión. Hoy me enfocaré en los siguientes programas. Primero, Laura Hanfworcel, donde hablamos del optimismo, que fue emitido el 12 de septiembre. Segundo, Claudia Cañas, hablamos de la responsabilidad, que fue emitido el 19 de septiembre. Tercero, la filosofía del programa, donde yo relato en qué consiste este programa de radio que fue emitido el 26 de septiembre. Y por último, Pablo Otero, donde hablamos de la integridad que fue emitido el 3 de octubre. Vamos al primer programa, el optimismo, el balance y la flexibilidad para elegir estar bien. En nuestro programa exploramos la clave del optimismo con una invitada de energía inagotable, Laura Hanfworcel. Su historia como gerente de recursos humanos en una empresa global es el cimiento perfecto para entender que elegir estar bien es, ante todo, una actitud y una toma de conciencia. Veamos cómo exploramos el optimismo en la conciencia y la rutina. Comenzamos con nuestro test del optimismo, donde Laura, a pesar de su apellido complejo, que tiene 4 consonantes juntas, demostró ser un optimista de pura cepa. Nos reveló que para ella el despertador sonando a la mañana es siempre una nueva oportunidad, no una conspiración. Tiene la fortuna de activarse rápidamente y aprovechar la mañana para hacer ejercicio. Una forma de arrancar el día en un estado mental distinto. Su visión del optimismo es muy práctica. Si le cancelan un plan, no piensa que el universo está en su contra. Simplemente busca otra alternativa o disfruta en casa. Incluso ante la anécdota de un viaje que hizo a Perú, ella eligió enfocarse en la coincidencia interesante de haber viajado con su amiga médica frente a un problema que tuvo. Esto subraya el optimismo para Laura, que no es una ingenuidad, sino la disciplina de no flagelarse y buscar activamente la solución o la gratificación en el momento presente. Veamos cómo exploramos el triángulo laboral que depende de la economía, el desafío y el ambiente. La conversación profundizó en cómo el optimismo y la actitud se traducen en el entorno laboral. Laura, desde su rol de gerente de recursos humanos, nos ofreció un análisis magistral sobre cómo las personas pueden elegir estar mejor en su trabajo. Nos explicó que el trabajo ideal debe ser un triángulo
que conjugue tres pilares: lo económico, que según ella es la base, donde uno trabaja para recibir un sueldo que le permita vivir y disfrutar. El desafío: debe haber una zanahoria, un reto o desarrollo profesional que evite caer en el estancamiento. Y el ambiente laboral, que dice que es indispensable evitar personas o relaciones tóxicas, ya que uno pasa la mitad del día en el trabajo. A esto se suma un cuarto pilar que es una tendencia muy fuerte: los beneficios y la calidad de vida. Laura resaltó que hoy en día en una empresa conviven cuatro generaciones distintas y el beneficio general ya no funciona. Recursos humanos debe estar atento al beneficio particular, porque no es lo mismo lo que busca una persona de 20 años que la experiencia del profesional de alguien de 60. Para Laura, la clave es que todas las personas se sientan contentas y escuchadas, ya que la comunicación informal es fundamental para el buen rendimiento. Veamos cómo abordamos la mentalidad flexible y el equilibrio imposible. Exploramos el papel de la mentalidad en el desarrollo profesional. Laura la define como clave ligada a la proactividad y al aprendizaje de los errores. Nos aconseja canalizar los errores y no quedarse en lo malo, buscando siempre soluciones y alternativas. Nos recordó la famosa frase de mirar el vaso medio lleno y la importancia del autoconocimiento para saber hasta dónde van nuestros límites y qué desafíos debemos asumir. Finalmente, abordamos el delicado tema del balance entre lo laboral y los afectos en un entorno 24/7, donde se trabajan 24 horas, 7 días a la semana, que es prácticamente global. Laura, como madre en un puesto de alta gerencia, nos dio una perspectiva honesta y muy inspiradora. Admitió que durante años se pensó que había que elegir entre ser buena profesional o buena madre, pero nos confirmó que sí es posible lograr ese equilibrio. Para ella, la clave es la organización extrema, la flexibilidad laboral. Hoy, gracias al sistema híbrido que ha representado una bendición en todo sentido. Y por último, habla de la importancia de todo el trabajo por objetivos. Nos enseñó que el secreto es transmitir la responsabilidad a los hijos a través del ejemplo. Y nos cuenta: ir a buscar a su hijo al colegio, pero que él sepa que luego mamá debe seguir trabajando. En su experiencia, la culpa por tener que atender una urgencia laboral un domingo se mitiga porque sabe que su compromiso es un ida y vuelta. Para ella, elegir estar bien es encontrar esa felicidad que se puede tener tanto en la vida personal como en el trabajo, aprendiendo a desconectar y a decir no cuando es necesario. La historia de Laura es una poderosa lección de vida. El éxito no requiere sacrificio, sino una elección consciente y flexible para estar bien en todas las áreas de nuestra vida. Vamos al segundo programa. Aquí abordamos la responsabilidad como acto de transformación. En el segundo encuentro exploramos la clave de la responsabilidad con Claudia Cañas, como invitada verdaderamente extraordinaria. Su trayectoria es un testimonio viviente
de que elegir estar bien a veces exige el coraje, la vida que conocíamos cambia totalmente para construir una mucho más auténtica y consciente. Y esa es una decisión. Claudia dedicó 3 décadas al mundo de los sistemas y la consultoría corporativa, pero un día algo dentro de ella empezó a pedir un cambio. Nos confesó que ese impulso nació de un deseo profundo, dejar de vivir únicamente desde la mente. En ese universo de lógica y estructuras, uno aprende a habitarse desde la razón, dejando de lado otras partes esenciales del ser. Y como ella misma dice, la cabeza puede ser una gran compañera, pero también puede volverse una cárcel si no le damos espacio al corazón, al cuerpo, a la intuición. Este fue el momento crucial donde sintió la necesidad de integrarse como individuo y de hacer participar a su cuerpo en su experiencia total. El primer gran paso lo dio con el yoga, una disciplina que le permitió frenar los pensamientos rumiantes y circulares. Luego abrazó el counseling y la biodanza, lo que la obligó a dejar una vida de variables conocidas y certezas por un camino de incertidumbre, pero que ella siente como mucho más auténtico. Le pregunté a Claudia si su transformación había sido impulsada por algún suceso especial. Nos compartió una anécdota muy personal, el evento de su divorcio que se produjo sorpresivamente después de 33 años de vínculo. Ella lo describió como el suceso más inesperado y el que peor pudo gestionar en su vida, sintiendo que el barco se había hundido y que no sabía nadar. Pero frente a esa crisis tuvo que elegir la soledad. La soledad la forzó a bucear en lo más profundo, a descubrir intereses y capacidades que antes no había tenido el foco o el tiempo de explorar. Hoy su vida es mucho más completa, más diversa y más enriquecida a partir de ese suceso. Veamos cómo nos ilumina con la lógica de la ingeniería en las emociones. Le pregunté cómo concilia la mentalidad lógica de la ingeniería con el trabajo emocional que hace hoy. Su respuesta fue fascinante. La ingeniería le permitió desarrollar la capacidad de identificar partes y engranajes. Ahora aplica esa misma herramienta sistémica para observar a un ser humano, identificar cuáles son las partes que componen su realidad y cómo interactúan entre ellas. Ella siente que puede hacer un modelado de la red, que componen la realidad de esa persona, interpretando los distintos intereses y desanudando las cuestiones que, vistas desde afuera, siempre se ven más sencillas. Sin embargo, Claudia nos confesó que las emociones son más complejas que los sistemas. Los sistemas son ciencia exacta. La emocionalidad del individuo es una química única, un desafío constante. También nos dejó una lección crucial para los que lideran equipos. Dijo, si pudiera volver a los sistemas, se enfocaría en las habilidades no técnicas y en el aspecto humano. Nos recordó que las palabras crean realidades y que no siempre fue lo suficientemente cuidadosa con su lenguaje, algo que hoy cambiaría. Veamos cómo explora el acto de valentía y el vínculo.
En nuestra conversación abordamos el dolor de los vínculos. Claudia nos compartió que tiene una cierta distancia con su hijo, que se fue a vivir lejos por un tema laboral. Fue un vínculo que le cuesta mucho. Nos contó que siente que su hijo la juzga severamente, obligándola a mejorar la forma en que se comunica con él y a tener siempre una mirada generosa. Esta situación la empujó a trabajar en sus propios límites. A través de esta historia personal, Claudia nos revela su fórmula para elegir estar mejor. Es decir, trabajar en nuestros vínculos es primordial. Ella ensaya cada día el arte de amar, como lo describe Erich Fromm, tratando de dejar el orgullo de lado, sintiendo siempre ella la que inicia la conversación y que se preocupa por saber cómo está el otro. Veamos su fórmula para elegir estar mejor. Le pregunté a Claudia si elegir estar mejor es un acto de valentía, de responsabilidad o de amor propio. Ella concluyó que es un buen trío, es decir, un poco de los tres. Valentía porque a veces cuesta salir de la cama y encontrar un propósito. Responsabilidad porque la vida es un milagro y un misterio y tenemos la responsabilidad de aprovecharla en toda su dimensión. Y por último, amor propio porque es el respeto por nuestra propia vida. Finalmente, Claudia nos dejó con un mensaje poderoso sobre la autoconexión. Nos aconseja volver a la fuente, conectar con nuestro propio cuerpo, ya que él es nuestro gran registro. Nos dice que la clave es trabajar en la gratitud, hacer una lista de las cosas simples que nos dan felicidad, porque eso nos ayuda a desaprender la negatividad. Nos recuerda que los traumas tempranos determinan en gran medida cómo vemos el mundo, pero que siempre podemos reaprender. La historia de Claudia nos demuestra que la responsabilidad no es una carga, sino el motor que nos impulsa a reinventarnos. Su trayectoria de la lógica a la conciencia es el camino que nos inspira a todos a elegir estar bien. Vamos al tercer encuentro. Aquí expongo la filosofía del programa. En nuestras charlas de radio en Elegir Estar Bien, partimos de una premisa sencilla, pero profundamente transformadora, inspirada en el título de mi libro, No te conformes, elige estar mejor. Nuestra vida está tejida por las decisiones que tomamos y hay una palabra que lo atraviesa todo, elige. Esta idea no se limita a las grandes decisiones que marcan un antes y un después en nuestra vida. Es simplemente una filosofía que nos invita cada día a elegir el bienestar, a elegirnos, porque incluso en medio del caos, del cansancio o de la rutina, siempre hay un espacio, por pequeño que sea, donde podemos decidir cómo queremos estar. La postura del programa es un llamado a la responsabilidad individual y a la acción. Sabemos bien que, si bien toda elección tiene sus consecuencias y que culpar al contexto por los resultados no es sabio, siempre podemos elegir cómo responder a lo que nos sucede. Esta es una decisión consciente, aunque el subconsciente sea un gigante. La lucha comienza en la mente. El ejemplo del fumador es claro. El éxito para dejar la adicción no reside en el tratamiento, sino en el convencimiento total y en la alineación de la actitud con los valores de una vida sana. Elegir estar bien
es una elección que podemos tomar incluso en un mundo tan convulsionado. Veamos cómo exploramos la resistencia a la negatividad y la paradoja de la rana. El programa nace como una forma de resistencia cultural. Explico que, debido a una lógica de ventas, el mundo mediático está inmerso en un bombardeo de negatividad que nos acostumbra a la queja y al pesimismo. Las buenas noticias no venden ni se comparten. Y esto nos somete a un piloto automático de la aceptación. Para ilustrar este punto, se utiliza la analogía de la rana en el agua tibia. Si la sociedad sube la temperatura de la negatividad poco a poco, corremos el riesgo de acostumbrarnos al ínfimo disconfort hasta que sea demasiado tarde. La filosofía del programa es un grito para que despertemos de ese piloto automático. El medio no tiene la culpa, el contexto tampoco. Somos nosotros quienes aceptamos qué vida vivir. La esencia del mensaje es revalorizar lo positivo que nos sucede a diario. Nos invita a ser más conscientes del milagro de la vida, desde el simple acto reflejo de respirar hasta los pequeños detalles que nos provocan risa y felicidad. La elección es simple. ¿Me quedo con lo positivo o me dejo inundar por lo negativo? Cito mi propia experiencia personal y el gran dolor, la pérdida de mi esposa y mi hijo. Este relato sirve como prueba de que la vida no es de Mister Éxito para nadie, pero que incluso ante el dolor más profundo, la elección de estar bien es una decisión personal e íntima. Lo más sano es elegir quedarse con la inmensa satisfacción de lo vivido y aprendido, convirtiendo la pérdida en una fuerza para seguir adelante. La filosofía del programa se materializa a través de tres pilares que se analizan de forma recurrente. Primero, las 20 claves del libro se presentan como los valores fundamentales que sostienen nuestra vida, actuando como una especie de barco que soporta nuestra existencia. Se resumen temas esenciales como la gratitud, el optimismo, la cultura del esfuerzo, la solidaridad, la excelencia, la distinción entre ser y tener y otros. En esta pata exploramos conceptos profundos como la importancia de tener proyectos para darle sentido a la vida y al principio estoico de que no podemos controlar una vida, un evento, pero sí nuestra respuesta. En segundo lugar, hablaremos de viajes culturales. Se establece una distinción fundamental ya que el programa promueve viajes culturales y no los turísticos. Mientras el turista visita lugares, el viajero cultural busca vivir como un local, sumergiéndose en la vida cotidiana y en la interacción humana. Esta experiencia es valiosa porque nos saca del piloto automático de nuestra propia cultura. Tercero, el aprendizaje de idiomas. Este pilar se conecta directamente con el bienestar mental. Aprender idiomas es uno de los ejercicios intelectuales más fascinantes, ya que actúa como el alimento ideal para el cerebro. Debemos evitar la tentación de usar la tecnología, esa traducción automática, y abrazar el esfuerzo del aprendizaje, ya que es lo que expande nuestra mente y nos ayuda a elegir estar bien. El programa se desarrolla a través de entrevistas a gente común, como lo soy yo, y reflexiones personales, siempre
buscando el testimonio de quienes han elegido conscientemente vivir su vida de esta forma. La filosofía de elige estar bien se convierte así en una invitación constante a la acción, a la reflexión y a la inversión de nuestro tiempo en aquello que verdaderamente nos hace crecer. Vamos al cuarto y último programa de esta serie, que es la integridad como brújula para elegir estar bien. Aquí exploramos una clave esencial para la vida, la integridad, con Pablo Otero, un invitado de gran trayectoria. Su historia como ingeniero industrial y con 3 décadas de experiencia en valoración de activos, tanto en Europa, África y América, hace de él el cimiento perfecto para entender cómo elegir estar bien, basa su fundamento de vida. Es muy coherente entre lo que él hace y lo que él dice. Veamos el test de la integridad y la ética innegociable. Comenzamos, como es nuestra costumbre, con un test de la integridad para simplemente romper el hielo. Pablo demostró que su ética profesional y personal es innegociable, incluso en las situaciones más triviales. Por ejemplo, ante la pregunta de encontrar dinero en la calle, su primera reacción es buscar al dueño, si es que esto es posible. Por ejemplo, si en el supermercado le dan un paquete de galletas de más, lo devuelven. Y fundamentalmente en el tenis, donde nadie lo ve, él canta la pelota como out, si lo es, manteniendo las normas de caballerosidad del deporte. Nos confesó que, si bien una parte de él podría considerar el karma, la acción es siempre la de devolver. Su postura es clara. Si llega tarde a una reunión, confiesa la verdad en lugar de culpar al tráfico. Esta base de sinceridad fue el punto de partida para entender cómo la integridad se traduce en una vida profesional tan intensa. Analizamos su experiencia global y el activo más valioso, las personas. La carrera de Pablo es un mapa de experiencias. Pasó 30 años viajando por el mundo, tasando activos, pero le preguntamos qué valor tiene la experiencia de vida de una persona. Su respuesta fue inmediata y profunda. Lo más enriquecedor de tantos viajes y experiencias en distintos países para él es la gente. Conocer personas con formas de vida y criterios distintos alimenta su óptica y le permite replantearse sus propias decisiones. La elección de estar mejor, nos dice, está siempre en manos de uno y conocer tantas idiosincrasias ayuda a tomar acción. Nos compartió anécdotas de sus viajes, como la extrañeza de China, el país más alejado de su cotidianidad, y la calidez de España, a la que recuerda con más cariño por la cercanía de su árbol genealógico. También resaltó una situación cómica en Estados Unidos, donde su cerebro, tras una llamada en portugués, se quedó enganchado en ese idioma, haciendo que continuara hablando en portugués a sus colegas angloparlantes. Esta anécdota ilustra cómo la mente se adapta y cómo el esfuerzo de aprender un idioma se convierte en un músculo que se ejercita constantemente. Nos recordó que un pilar esencial en todas las culturas que ha visitado es la familia. La familia es la base y es a ese pilar al que se debe dedicar mucho tiempo para poder elegir estar bien. Exploramos la culpa, límites y el sacrificio de la ausencia. Abordamos un tema que toca a muchos profesionales,
la culpa por las ausencias debida a los viajes prolongados. Pablo admitió que cuando sus hijos eran pequeños, esa culpa era muy real, especialmente en una época donde las comunicaciones no eran como ahora. Sin embargo, su integridad y su compromiso se manifestaron en una decisión consciente y autolimitante. Nunca se ausentó por más de 2 semanas. Este límite de tiempo que él estableció fue su elección para estar bien y para mitigar el costo afectivo de los viajes. Su experiencia nos enseña que, aunque recibir un bono por viajar puede representar un beneficio económico importante, ese incentivo no siempre compensa el costo afectivo que implica estar lejos de los vínculos, la rutina y el hogar. Por alto que sea el valor monetario, siempre vale la pena preguntarse qué estamos dejando atrás. Él buscaba compensar esa ausencia, aunque fuera con un soborno en forma de regalo, como por ejemplo nos contó un robot que le trajo a su hijo desde New York. Hoy sus hijos entienden ese pasado e incluso viajan ellos mismos. Él ve con satisfacción que no hubo secuelas psicológicas, algo que le preocupaba mucho cuando era joven. El costo económico se había compensado, pero él nunca pudo saber cuál sería el costo afectivo. Por suerte, sus hijos están muy bien. Analizamos el equilibrio entre la lógica y la pasión. Pablo es el ejemplo de la dualidad, el consultor de estructuras lógicas y el tenista amateur y cocinero aficionado. Le preguntamos cómo encuentra el equilibrio entre esa lógica profesional y el disfrute espontáneo de sus hobbies. Su respuesta fue que él es estructurado y que esa estructuración le favorece en todos los órdenes de la vida. El tenis, que ahora juega 4 o 5 veces por semana, es su vía de escape y su disciplina personal. La cocina, que empezó en la pandemia, es otra forma de estar consigo mismo y de aplicar esa estructuración al cortar ingredientes y seguir recetas. Nos explicó que ser ordenado no les quita disfrute, sino que lo aumenta. La estructura le brinda tranquilidad al saber que puede manejar lo que está bajo su responsabilidad. Finalmente, nos dejó una lección inolvidable sobre la responsabilidad corporativa que se alinea con la integridad. Nos contó que siendo gerente tuvo que evaluar un semi-senior que no cumplió un objetivo de diversificación de rubros que le habían asignado. En lugar de culparlo, Pablo lo ascendió a senior asumiendo que la responsabilidad del incumplimiento era de la empresa por no haberle dado los proyectos diversificados. Este acto de honestidad le enseñó que la integridad es hacerse cargo de la responsabilidad cuando es propia y no achacarla a los demás. La nobleza y la integridad de Pablo nos demuestran que elegir estar bien es tener la valentía de poner límite a lo laboral, de ser honestos consigo mismo y de construir un equilibrio basado en los afectos y la coherencia. Y a toda la audiencia que nos escuchó, en una semana volvemos con más historias, más valores y quizás más test inesperados. Un abrazo grande y recuerden, no se conformen, elijan estar mejor.